Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala y quiero agradecerle su sintonía a esta prédica semanal que se transmite desde nuestra congregación semana a semana. También quisiera invitarle a suscribirse a nuestro canal y por supuesto a visitarnos en las listas de reproducción del mismo, en el cual encontrará muchos otros videos de estudio de la palabra del Señor que seguramente colaborarán con su crecimiento. No está de más también invitarle para que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y X. Que Dios lo bendiga y espero que le hable en este video. Le damos la bienvenida a los que nos acompañan a través de la plataforma de YouTube. Y hoy es un día inusual, pero como mencioné hace un momento, no es casualidad. Hoy vamos a hacer un paréntesis a los temas que hemos estado hablando cada mañana, cada domingo. Y el tema de hoy, quiero compartir unas palabras. El tema se llama Jesús, nuestro sol de justicia. Y ese tema realmente es solo para llamarle la atención, porque suena bien, ¿verdad? Jesús, nuestro sol de justicia. No vamos a hablar de sol, aunque es un tema que está de moda, de lo que está pasando en los cielos. No vamos a hablar de justicia, en este púlpito se ha hablado mucho de la justicia por nuestro pastor. No vamos a hablar de eso, pero sí vamos a hablar de Jesús, de la bondad de Jesús. ¿Y de dónde nace este tema? Leamos Malaquías 4:2 y quiero usar una versión que es la más común a nivel mundial, que es la Reina Valera del año 60, que según algunos estudiosos tiene más de 2500 errores de traducción y probablemente hoy resaltemos uno, pero es entre comillas. Gracias. Dios te bendiga. Dice Malaquías 4:2, un versículo muy conocido que es usado en algunas iglesias incluso como canto y que suena muy bonito, pero tiene unas profundidades escondidas, unos tesoros escondidos. Y leámoslo, más a vosotros, dice, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. De ahí el título de esta enseñanza. Y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Esa palabra salvación, la traducción literal del hebreo es sanidad. Y las versiones más modernas, como la Nueva Biblia de las Américas o la Nueva Versión Internacional, lo traducen salud. Y esas tres palabras son muy distintas. Para que ocurra sanidad, la persona debe estar enferma. Para que ocurra salvación, la persona tiene que estar perdida. Y para que ocurra salud, pues no debe de haber enfermedad o nunca haber tenido enfermedad. Entonces son tres palabras distintas. Pero honestamente, la palabra original dice sanidad. Y quiero, antes de profundizar en este texto de Malaquías 4:2, quiero compartir una historia y de ahí vamos a hablar de Jesús. Dice en Juan 4:7, utilizando siempre la versión de Reina Valera, este es un pasaje de Juan 4, un pasaje muy conocido. O sea, no vamos a hablar de la historia en sí, sino solo quiero recalcar algo. Este es un pasaje en el cual Jesús hace ver a sus discípulos, dice el pasaje que es un mediodía donde hay mucho calor, donde Jesús en su humanidad estaba sudando y tenía sed. Así que él se acercó a un manantial para beber de agua, pero como les mencionaba al comienzo, no hay casualidades en Jesús. Jesús sabía exactamente lo que estaba haciendo y lo que iba a ocurrir.
Y dice el pasaje de Juan 4:7, dice, una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, dame de beber. Y esto era algo muy improbable. Esto que pasó en este pasaje era algo que ocurría tal vez en una casualidad o en una estadística de 1 en 10,000 oportunidades. ¿Por qué razón? Porque primero era mediodía. Entonces, una mujer bajo el calor extremo no iba a ir a sacar agua al pozo. Lo iba a hacer en un tiempo que tal vez de temprano o de muy tarde, donde no el calor fuera un factor adverso. Y Jesús sabía exactamente que esta mujer iba a llegar. Pero imagínense ustedes, y aquí lo que quiero resaltar con este pasaje es, lo que nos quiere decir este pasaje es que Jesús es el que nos busca. Si hay amor en ti, es porque Dios lo depositó en ti. Si tú estás acá escuchando, no es casualidad. Y no es, y con todo respeto lo digo, mis hermanos, no es porque tú seas una buena persona, no es porque tú hayas sido enseñado en el Evangelio, o no es porque aquí estemos dando algún premio porque ustedes vengan. Simple y sencillamente, tú estás hoy acá escuchando la palabra de Dios, compartiendo de Jesús, porque Jesús así lo ha dispuesto. Porque de alguna manera hemos encontrado el favor de Dios y Él nos ha depositado. Y eso lo dice la Biblia, que nosotros hay amor hacia Dios, hacia nuestro prójimo, porque Él nos lo ha depositado. Y entonces imagínense ustedes aquel escenario en que Jesús estaba sudando al mediodía, teniendo sed en su humanidad, y se presenta y llega una mujer samaritana, algo que era muy improbable, porque es como decir y juntar en un lugar a un rojo y a un crema. Perdonen mi carnalidad, de verdad, oren por mí, por favor, pero es un ejemplo muy gráfico, eso no puede ocurrir. Ya cremas no pueden asistir a un estadio de los rojos ni al revés. No podía existir, y eso lo recalca la mujer samaritana. Pero Jesús en pasajes posteriores dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Pero Él no lo dijo por quererse Él un superhombre, por Él quererse exaltar, sino porque había un secreto en eso de ser humilde. Pero imagínense qué humildad la de Jesús, que siendo el dueño del mundo, viene y le pide un favor a una mujer a la cual no debiera de tener contacto, porque en ese entonces, entre un judío y un samaritano, no podían, no sé cómo graficarlo, pero no podía haber comunicación entre ellos. Pero Jesús provocó este encuentro, porque Jesús quería ser bondadoso para esta mujer samaritana. Y quizá nosotros debamos identificarnos como esta mujer samaritana. Siguiendo la lectura de este pasaje, ya para pasar a otro punto, dice en Juan 4:9-10, dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Jesús se mostró a esta mujer. Esta samaritana tuvo un encuentro espiritual con Jesús.
Y muchos de acá, por ejemplo, cuando llevamos años en el cristianismo y de repente tenemos algún texto, alguna revelación y presumimos de ese texto y hasta el caminado nos cambia y nos sale el pecho así como un pavo y creemos que es por nuestra inteligencia, pero mis hermanos, estamos muy lejos de la realidad. Es siempre por el favor y la bondad de Dios, y Jesús aquí se lo recalca a esta mujer samaritana. Si tú conocieres el don de Dios, la bondad de Jesús que estaba mostrando a esta mujer samaritana, porque incluso esta mujer samaritana, lean el pasaje, comienza a querer seducir a Jesús, porque Jesús le pregunta, mira, ¿y con quién estás? Y le dice a la mujer, no estoy con nadie. Y Jesús le dice, bien has dicho, porque con quién estás. Bueno, esta mujer llegó a esta hora porque sentía vergüenza en su mismo estar, en el mismo lugar. No quería compartir ni incluso con sus personas de lado. Y por eso llegó a esta hora. Pero Jesús es su bondad. Y quizá esta mujer samaritana sea la primera evangelizadora no judía, porque fue y regresó a su tierra y comenzó a contar del milagro que había. Este encuentro espiritual que tuvo con Jesús le cambió la vida y rectificó sus caminos. Y yo ruego hoy para que todos acá hayan tenido ya este encuentro espiritual en el cual puedan cambiar su vida o el rumbo de sus vidas como a esta mujer le cambió. Con esta historia lo que quiero recalcar es, no hay casualidades en Jesús. Y si hay algo bueno que pasa en nosotros es porque es favor de Jesús. Y ahora sí, entramos de lleno al pasaje que se va a conectar a lo que acabamos de leer. Dice en Mateo 9, 20, 21, siempre utilizando la Reina Valera 60. Y este es un pasaje muy conocido por nosotros, porque ya lo hemos hablado. Yo preparando mensajes, porque yo he hablado de esta mujer del flujo de sangre. He hablado muchas veces en este púlpito de esta mujer y ustedes ya tendrán conocimiento y habrán escuchado de esta mujer. Pero hoy veremos una perspectiva así muy rápidamente que nos va a bendecir. Estoy convencido de ello. Esta historia de la mujer con flujo de 12 años, con flujo de sangre de 12 años, esta historia la encuentran en Mateo 9, en Lucas 8 y en Marcos 5. Y cada versión, cada evangelio tiene una versión, una perspectiva diferente. Y por eso vamos a usar acá la de Mateo 9, 20, 21. Dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocares solamente su manto, seré salva. Seré salva. Ahora, cuando yo esté en el cielo, porque yo tengo esperanza y tengo esa confianza en Dios de que yo voy a ir al cielo y espero que usted la tenga también. Y una de las primeras cosas que yo voy a hacer es conocer a personajes de la Biblia. Me muero por conocer al rey David, me muero por conocer al apóstol Pablo, tremendo hombre de Dios, y quiero conocer a esta mujer, que no se menciona el nombre, pero esa es la única mujer que Jesús le dijo hija. Y tampoco se describe en la Biblia cómo es que esta mujer llegó hasta ese momento de buscar a Jesús y hacer que salga virtud
de Jesús, porque así lo dice el pasaje, que salga un milagro. Pero lo que quiero recalcar acá es algo muy importante. ¿Por qué la mujer no le tocó el brazo? ¿Por qué no le tocó la mano? ¿Por qué no buscó, como ya había hecho milagros Jesús, de escupir el polvo y poner en los ojos? ¿Por qué fue específicamente a buscar el borde del manto de Jesús? Es algo que no lo describe la Biblia, pero definitivamente esta mujer lo escuchó, lo aprendió en algún momento antes. Y ella lo creyó. La Biblia no lo escribe. Yo lo que quisiera hacer en el cielo es preguntarle cómo fue que llegó hasta ese momento. Pero ella lo buscó. Y fue específicamente a buscar el borde del manto de Jesús. Ahora aquí quiero enseñarles algo. Ese borde, y ahí en las pantallas está la palabra griega que dice para borde, es borde, fleco, borla, como lo que ven ustedes ahí colgando. Los que me acompañan acá en la iglesia lo pueden ver. Pero este era algo parte de la vestimenta de Jesús, del tiempo de Jesús. La Biblia dice que Jesús vino a cumplir la ley. Así que Jesús no se vistió distinto a los demás. De hecho, necesitó la historia que Judas lo besara para distinguirlo de entre los demás. Jesús fue barbado. Jesús fue atlético, como yo quisiera hacerlo. Jesús era atlético porque era carpintero, mis hermanos. Y yo, de los carpinteros que conozco, no conozco a ninguno que no sea atlético. Se miran saludables. Y así lo era nuestro buen Jesús. ¿Recuerdan aquella historia cuando Él fue a quitar todas las ventas de productos en la iglesia? Él las tiró y no usó fuerza de divinidad, sino usó su fuerza como humano. Pero lo que quiero recalcar es que esta mujer del flujo de sangre fue directamente a tocar el borde del manto de Jesús, que no es un borde como un manto, sino eran como flecos. Como flecos. Y aquí viene la enseñanza. Deuteronomio 22:12 nos menciona cómo era esa vestimenta, una instrucción en los tiempos de los israelitas, que era en la instrucción que había dado Moisés. Y así muy rápidamente en Deuteronomio 22:12 dice: te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Ahora, dice esas puntas, la palabra puntas, siempre usando la Reina Valera 60, esas puntas literalmente significa alas, alas. Dice, te harás flecos en las 4 alas de tu manto. Literalmente así decía el original. Probablemente tenía la forma de alas, no lo sabemos, pero el borde no era borde, sino que eran alas, forma de alas, no lo sabemos, eran flecos en forma de alas probablemente. Pero esa palabra alas, el original es canap, no sé cómo se pronuncia, pero es canap, canap. Y esa palabra canap es la que está, regresando al versículo que el cual comenzamos, Malaquías 4:2, dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y aquí está la enseñanza
porque en Dios no hay casualidades. Esa palabra alas es canap. Canap. Entonces, cuando la mujer del flujo de sangre, con conocimiento, no por casualidad, se metió en medio de la multitud, venciendo un estigma social, porque ella en ese entonces, en ese tiempo que ella tenía ese problema, era impura, era no apta para vivir socialmente. Venciendo ese estigma, ese obstáculo, fue y alcanzó las alas del manto de Jesús. Y como dice Malaquías, y en sus alas traerá salvación, traerá sanidad. Y dice inmediatamente cuando la mujer del flujo de sangre tocó esas alas, fue sana. Pero Dios va más allá, porque no solo la sanó del flujo de sangre, porque ¿qué le dijo Jesús cuando la mujer tocó el borde del manto? Ella recibió el milagro, inmediatamente se le fue el flujo de sangre, recibió, porque entonces Jesús se volteó y dijo, de mí ha salido virtud, de mí ha salido un milagro, de mí ha salido una obra, una sanidad. Pero Jesús no la quiso avergonzar, sino la quiso porque le dijo, bueno, sí, yo fui, aceptó. Dijo, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, le dijo. No le dijo sanado, tu fe se ha salvado. Por eso esta palabra alas significa salvación, significa sanidad y significa salud. Y Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Pero la mujer sí vivió sanidad, significa lo más. Esas alas es sanidad y salvación. Jesús le hizo pasar, eso ya lo hemos visto algunas otras veces en otros mensajes, Jesús le hizo pasar ese momento incómodo porque quería sanarla interiormente, o sea, era algo total. Jesús es lo máximo, mis hermanos. Por eso les digo, la bondad de Dios nos persigue, pero hay que vivirla, y esa es la otra parte del mensaje. Ahorita ya, después de la introducción, mis hermanos, ya vamos terminando. Y esta es la otra parte, la fidelidad. Porque ahora la pregunta es, perfecto, mi hermano, yo le creo a usted que lo que usted está diciendo es cierto. Pero ahora, ¿cómo hago yo para que eso ocurra en mi vida? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo hago yo para que ese milagro que le pasó a esa mujer del flujo de sangre, cómo hago para tener ese encuentro espiritual como la samaritana? Hay una palabra que todos decimos fe, y que en esta casa le hemos aprendido fidelidad. Pero es fe. ¿Cómo voy a pasar? Según tu fe. ¿Qué es lo que vayas a recibir? Según tu fe o la fidelidad. Pero un ejemplo habla más que 1000 palabras, dicen famosos predicadores. Y es como les vamos a entender la palabra fe o fidelidad. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, su misión era conquistar Canaán. Dios se los entregó, pero lo tenían que conquistar. Y atravesaron, la primera dificultad que atravesaron fue que después de caminar 3 días no tenían agua de beber. Dios les proveyó el agua. Y bueno, es una historia muy bonita que está en Éxodo. Pero la primera guerra que encontraron, el primer obstáculo, primer rey que enfrentaron después de salir de Egipto fue Amalek. Y esto les quiero leer. Dice Éxodo 17, 10, 11. 10 y 11, perdón.
Y este pasaje habla cuando el pueblo de Israel enfrenta su primer obstáculo, a su primer rey, Amalek. Amalek venía era descendiente de Saúl. Odiaban al pueblo de Israel, los odiaban y los querían matar. Así que Moisés viene y se prepara para la guerra y le dice a Josué, ve y derrota a Amalek. Pero Moisés hace su parte. Dice, y esta es la parte, dice, e hizo Josué como le dijo a Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, fueron a una cima, a una montaña. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando Moisés bajaba su mano, prevalecía Amalek. Qué impresionante, ¿verdad? Cómo es que el hecho de que Moisés tenía en alto sus manos, el pueblo de Israel ganaba la batalla. Y cuando Moisés bajaba las manos, pues Amalek empezaba a ganar la batalla. Bonita la historia, interesante. Pero aquí está lo interesante, mis hermanos. Versículo 12 y 13 dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro lado. O sea, Moisés se cansó de tener las manos alzadas, así que llegó un hombre, Aarón y Hur, a levantar sus manos para que el pueblo de Israel ganara la batalla. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y su pueblo al filo de espada. Qué bonita su historia, hermanito Josué, pero eso que tiene que ver con fe y fidelidad, aquí viene la parte de la fe y la fidelidad. ¿Sí entendieron, mis hermanos? Que cuando Moisés tenía en alto sus manos, el pueblo de Israel venció a Amalek. Y cuando Moisés las tuvo abajo, pues prevalecía Amalek. Al final, dice, la firmeza de las manos con firmeza, fue que obtuvo la batalla. Esa palabra firmeza, mis hermanos, esa palabra firmeza es emuná. La otra, esa palabra firmeza es emuná. ¿Y qué es emuná? Emuná es verdad, fidelidad, fe, firmeza. Como los traductores dijeron, bueno, aquí la palabra que se oye bonita para sostener las manos de Moisés, firmeza, y así le pusieron. Pero su traducción original es fidelidad, fe. Quiere decir que Moisés le creyó a Dios cuando lo envió a la batalla, pero él puso en acción esa creencia. Él no se quedó esperando que regresara Josué con las noticias de derrotar a Amalek. Él puso en acción lo que Dios le instruyó. Muy bien. Aquí voy a dejar la enseñanza, mis hermanos. Quiero que los ministros que me acompañan de alabanza para compartir este mensaje que es prédica. Pero vamos a seguir con la diapositiva. Vamos a seguir con la diapositiva porque hay algo que quiero compartir. Y aquí nos cuestionamos qué es nuestra fe, qué es nuestra fidelidad, por qué no pasan milagros en mi vida, por qué sigo igual, por qué vuelvo a caer en mi error, por qué a veces entra
depresión a mi vida, o a veces no salgo de esta enfermedad. Qué sé yo, tantas cosas que hay, ¿verdad? Pero mira, dice en la pantalla, la mujer de flujo de sangre no se quedó creyendo en su casa por sanidad. Ella buscó tocar el borde del manto de Jesús. Ella recibió una instrucción en algún momento de su vida, pero ella buscó. Los amigos del paralítico, ¿se recuerdan esa historia? Aquellos que llevaron a un amigo en una camilla, eran 4, no se esperaron buscando la sanidad del amigo paralítico en las afueras de una casa, porque recordarán esa historia que la casa estaba llena. Entonces los amigos necesitaban que Jesús sanara a su amigo. Entonces ellos buscaron y se descendieron por el techo. Entonces los amigos no se quedaron esperando, creyendo de lejos. No, ellos rompieron el techo hasta ponerlo a la vista de Jesús. Y por último, Moisés no se quedó creyendo en ganar una batalla en la cima. Moisés levantó sus manos. Levantó sus manos. Mis hermanos, emuná, fe, fidelidad no se reduce solo a creer. Eso, como dice en la diapositiva, reduciría el mensaje central de la Biblia. Porque Jesús dice en Isaías, profetizando de lo que Jesús iba a hacer, iba a sanar, iba a levantar a cojos, iba a sanar la vista a ciegos. O sea, es una acción. Y es que si nosotros nos quedamos solo en palabras, en creer, y eso lo dice el apóstol Santiago o el apóstol Jacobo en Santiago 2:19, dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, bien, eso está muy bien, pero no te quedes ahí, porque los demonios también creen, y cuando escuchan a Jesús tiemblan. Creer no nos hace diferentes, mis hermanos. El caminar en este evangelio con lealtad sí nos hace diferentes. Al final, mis hermanos, emuná es la confianza traducida en movimiento. Es acciones, es milagros, es respuestas a oraciones. Y como fue dicha hoy en la palabra que nos dio Ninos, es la palabra de Dios puesta en práctica. Eso es fidelidad, eso es fe. No es solo un pensamiento pasivo, mis hermanos. No es una emoción. Y está bien que sintamos emociones, porque Jesús sintió emociones. Jesús lloró, Jesús rió, Jesús bromeaba, Jesús comía bien, mis hermanos. Jesús era de buen comer, dice la Biblia. Pero no es solo eso. Es cambiar, es tener un encuentro personal con Jesús y cambiar. Eso es fe. Así que quiero invitarte a que cierres tus ojos y que me acompañes. Te voy a pedir que escuches este cántico. Y que si tú no has tenido un encuentro personal con Jesús, hoy es un buen día, mis hermanos. Solo pudiera ver su rostro.
Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo no sé por qué delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Oh. Muy bien, muy bien. Ahora, si alguien acá no conoce de Jesús, creo que sí, todos acá conocemos de Jesús y todos hemos tenido ese encuentro personal con Jesús. Pero si tú no lo has tenido realmente, pues puedes levantar tu mano y nosotros iremos a orar por ti. Es un primer llamado. Un segundo llamado es, si tú necesitas que hoy la palabra sea en acción, sé valiente y ponte de pie. Iremos a orar por ti. Porque, mis hermanos, no es tiempo de vivir un evangelio light, un evangelio en el cual no veamos los milagros o las proezas, porque Jesús es bondadoso y Jesús está ahí buscándonos. Justamente el que escribió este himno, que es de la casa, él fue encontrado en una iglesia ortodoxa tradicional. De ahí fue sacado. Ahí tuvo su encuentro personal. El que hizo este canto. Cantémoslo una última vez y después vamos a orar, mis hermanos. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo lo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera
acercarme a Él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien Oren por mis hermanos, por favor. necesita Hermano Erwin. una mirada de mi Salvador. Oren por mis hermanos. Su nombre es Jesús. Únanse ahora por ellos, por favor. Solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Gracias, Dios. Su nombre es Gracias, Dios. Gracias, Dios, por tu palabra, por tu misericordia. Reconocemos que eres un Dios bondadoso, que eres un Dios de milagros. Y que hoy los estás haciendo, Señor. Que regresen con bien, Señor. Dice la palabra de Dios, y a los que creen les seguirán las señales. Llévate la señal hoy a casa y regresa con esta bendición. Que el Espíritu de Jesús entre a tu vida. Recibe ese milagro por el cual tú le estás clamando a Dios. Dice la palabra de Dios que antes que nosotros nos presentemos delante de Él, Dios sabe nuestra necesidad. Solo cree, mi hermano, solo cree, pero ponle en acción. Gracias, Dios, por esta mañana. También oramos por los que nos miran a través de las redes. Lleva tu palabra a través de las pantallas, Señor, y descienda y obra con milagros, Señor. Gracias, Señor, por las vidas que están acá. Tú sabes sus necesidades. Tú sabes la angustia, o tú sabes, Señor, provee, abre puertas, Señor, trae salud, trae sanidad. En el nombre de Jesús así lo declaramos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios es bondadoso, mi hermano. Jesús está aquí. Pero sabes, aunque este lugar, la Biblia dice que cuando nos juntamos, algo pasa, hay una sinergia y desciende la presencia de Dios. Dios no busca lugares como este, y perdón que lo diga, sino lo que busca son adoradores en espíritu, en verdad. Busca a personas como tú, como yo, pero que llevemos esto hacia nuestras casas, que llevemos esta relación, esa vivencia, el día a día en casa, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en casa. Así que ese es mi mayor deseo. Despedimos la transmisión de los que nos acompañaron a través de las redes.